Cordial saludo para todos, mi nombre es Luis Carlos Núñez Bermeo, soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del curso Procesos y Problemas del Mundo Moderno. El día de hoy tengo el placer de hablarles acerca de las transformaciones culturales, científicas y religiosas de la Edad Moderna. Bienvenidos. En modo de introducción, quiero explicar qué fue la Edad Moderna. Bueno, para eso debemos irnos hasta el inicio. Y el inicio de la Edad Moderna se sitúa tradicionalmente entre los años 1453 y 1492. Aunque no hay una única fecha definitiva, hay varios hitos históricos que en conjunto marcan el comienzo de esta etapa. Uno de los principales eventos que señala el inicio de la Edad Moderna son en 1453, donde se ubica la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano. En 1454 se implementa el uso de la imprenta por Gutenberg en Europa, aunque pues se dice que su origen tiene influencias asiáticas previas, en Corea y en China. En 1492 todos conocemos el evento de la llegada de los europeos españoles a América, evento que transformó radicalmente la geopolítica y la visión del mundo. Y también en 1517 inició la Reforma Protestante con la tesis de Lutero. Además, el Renacimiento y el humanismo pues fueron movimientos culturales clave que configuraron un nuevo modelo en la historia de la humanidad. Por otro lado, el final de la Edad Moderna lo podemos encontrar entre 1789 y 1815, aunque varía según la historiografía nacional de cada país. Los principales eventos históricos que marcan el fin de la Edad Moderna son los siguientes. En 1789 inicia la Revolución Francesa, considerada por muchos como el inicio de una nueva era política y social. En 1806 la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto se dio a consecuencias de las guerras napoleónicas, y en 1815 con el Congreso de Viena, que reorganiza a Europa tras la derrota de Napoleón. Pues el fin de la Edad Moderna se reconoce por la transformación radical de estructuras políticas, sociales y culturales, y por la conciencia de los propios contemporáneos de estar viviendo en un cambio de época. Entonces fue muy importante esta era, y además debemos tener en cuenta esta introducción para poder entender todo lo que vamos a hablar en las diapositivas siguientes. Dentro de las transformaciones culturales, científicas y religiosas en la Edad Moderna, el Renacimiento fue un movimiento cultural muy importante. Este Renacimiento era un movimiento cultural, artístico y científico que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI, marcando el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Nació en Italia, especialmente en ciudades como Florencia, Venecia y Roma. Se caracterizó por el redescubrimiento de los valores clásicos grecolatinos y por colocar al ser humano en el centro del pensamiento. Esto fue llamado el antropocentrismo, que reemplazó la visión teocéntrica medieval. El periodo también se distinguió por el auge del humanismo, corriente intelectual que promovía el estudio de las lenguas clásicas, la razón, la educación y la dignidad humana. La imprenta, inventada por Gutenberg hacia 1440, permitió la difusión masiva del conocimiento. En el arte se desarrollaron técnicas como la perspectiva y el estudio anatómico, con figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. En la ciencia se impulsó la observación directa y el método empírico, como avances en astronomía, medicina y física. Así que el Renacimiento transformó profundamente la cultura europea, sentando las bases para la revolución científica, la reforma religiosa y la ilustración. Su legado perdura en la valorización del pensamiento crítico, la belleza artística y la búsqueda del conocimiento como motor del progreso humano. Como ámbitos destacados tenemos la innovación artística, el uso de la perspectiva, estudios anatómicos, y también tenemos el equilibrio y belleza ideal. Ejemplos de este caso es el nacimiento de Venus de Botticelli y la última cena de Leonardo da Vinci. En los avances científicos tenemos la observación directa de la naturaleza,
la anatomía, la astronomía y matemáticas. Esto sienta las bases de la revolución científica. Además de esto, también se difundió el conocimiento por medio de la imprenta de Gutenberg, que fue más o menos en 1440, y que esto permite la circulación masiva de libros y saberes. En el impacto cultural del Renacimiento y como características principales de este mismo movimiento o tiempo, tenemos el retorno a la cultura grecolatina, que se revaloriza el legado de Grecia y Roma, especialmente en filosofía, arte y literatura. Además de eso, también tenemos el antropocentrismo. El ser humano se convierte en el centro del universo, desplazando la visión teocéntrica medieval. También tenemos el humanismo, corriente intelectual que promueve el estudio de las lenguas clásicas, la razón, la dignidad humana y la educación. De las transformaciones culturales, científicas y religiosas en la Edad Moderna, tenemos un periodo muy importante que es el barroco, estilo artístico que refleja la tensión entre lo espiritual y lo terrenal, con dramatismo, ornamentación y simbolismo. El barroco fue un movimiento cultural que dominó Europa entre el siglo XVII y principios del siglo XVIII, caracterizado por su dramatismo, ornamentación exuberante y profunda carga simbólica, reflejando las tensiones religiosas, políticas y sociales de su tiempo. Además, el barroco surgió en un contexto de crisis y transformación. Europa atravesaba guerras religiosas y el fortalecimiento de las monarquías absolutas y una creciente polarización entre catolicismo, los católicos y protestantes. En este escenario, el arte barroco se convirtió en una herramienta de expresión emocional, propaganda política y reafirmamiento religioso. Su estilo se caracteriza por la exageración, el dinamismo, el contraste entre luces, sombras, claro-oscuro y una estética recargada que busca impactar al espectador. En el ámbito artístico, el barroco revolucionó la pintura, la escultura y la arquitectura. En pintura, artistas como Caravaggio y Rubens exploraron la teatralidad, la intensidad emocional y el realismo dramático. En escultura, Bernini logró obras que parecen moverse, como el Éxtasis de Santa Teresa. La arquitectura barroca se distingue por sus formas curvas, columnas salomónicas, cúpulas majestuosas y decoraciones doradas, como se observa en la Basílica de San Pedro en Roma o el Palacio de Versalles en Francia. En la música, el barroco dio origen a formas complejas como la fuga, el concierto y la ópera. Compositores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel crearon obras que combinan técnicas rigurosas con profunda expresividad. La música barroca se caracteriza por su ornamentación, contrapunto y uso de instrumentos como el clavecín y el órgano. El barroco también tuvo un fuerte componente religioso. La Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Protestante, impulsó el arte barroco como medio de persuasión espiritual. Las iglesias se convirtieron en espacios sensoriales donde la arquitectura, la pintura y la música buscaban provocar devoción y asombro. Este arte sacro se expandió a América, donde se fusionó con elementos indígenas y africanos, dando lugar al barroco mestizo, visible en templos coloniales como los de México, Perú y Colombia. Bueno, continuamos con esta importante explicación acerca de las transformaciones culturales, científicas y religiosas en la Edad Moderna. Tenemos a continuación la Ilustración, que también la podríamos llamar la razón como motor del progreso, pensar para transformar el mundo. Durante el siglo XVIII, Europa vivió una transformación profunda en su manera de pensar, sentir y organizar la sociedad. A este fenómeno le conocemos como la Ilustración, también llamado el siglo de las luces. Fue un movimiento intelectual que colocó a la razón humana en el centro del conocimiento, desafiando las estructuras tradicionales de poder, la religión
y la ignorancia. Los ilustrados creían firmemente que el ser humano podía alcanzar el progreso si se liberaba de la superstición, el fanatismo y la obediencia ciega. Para ellos, la educación, la ciencia y el pensamiento crítico eran las herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa, libre y racional. En palabras del filósofo Immanuel Kant, la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Por otro lado, este movimiento no fue homogéneo ni limitado a un solo país. En Francia, figuras como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Diderot impulsaron ideas revolucionarias sobre la libertad de expresión, la soberanía popular, la división de poderes y la difusión del conocimiento. En Inglaterra, pensadores como John Locke defendieron los derechos naturales del individuo. Y en Alemania, Kant propuso una ética basada en la autonomía de la razón. Uno de los proyectos más emblemáticos de la Ilustración fue la Enciclopedia, dirigida por Diderot y D'Alembert. Esta obra monumental no solo reunía el saber de la época, sino que también tenía un propósito político: democratizar el conocimiento y cuestionar el orden establecido. En sus páginas se defendía la tolerancia, la libertad de pensamiento y la dignidad humana. La Ilustración también influyó en la política, inspiró revoluciones como la estadounidense y la francesa, que proclamaron principios como la igualdad ante la ley, la soberanía del pueblo y los derechos del ciudadano. Incluso algunos monarcas adoptaron ideas ilustradas para modernizar sus estados, en lo que se conoce como despotismo ilustrado, bajo el lema "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Sin embargo, la Ilustración no estuvo exenta de contradicciones. Aunque promovía la libertad, muchas veces excluía a las mujeres, a los pueblos colonizados y a las clases populares. Aún así, su legado es innegable. Sentó también las bases del pensamiento moderno, de los sistemas democráticos y de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Carlos Núñez y nos vemos en una próxima ocasión.